hermanos, desde el versículo 6 hasta el versículo 14, que es ya la parte final. Sin embargo, hermanos, el día de hoy, por lo extenso y porque no queremos pasar por alto, no tenemos ningún apuro, no queremos pasar por alto muchas cosas, así que hoy nos vamos a quedar en el versículo 6, amén. Pero para que nosotros podamos tener una idea completa de lo que ahora Pablo les está enseñando, y para que podamos seguir como que el flujo de pensamiento, no de todo lo que se está enseñando Pablo, es importante que podamos tener todo el contexto de lo que vamos a enseñar, amén. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestadle como a hermano. Palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, en este día con todo nuestro corazón, porque tu amor y misericordia, Señor, es grande para con nosotros. Te pedimos, amado Padre, que seas tú, Señor, instruyendo y guiando nuestros caminos. Te pedimos, amado Padre, que seas tú, Señor amado, quien pueda guiar lo que nosotros hacemos. Te pedimos, Dios mío, tu guía. Pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda guiarnos, Señor, en todo lo que hacemos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos, y tal cual tú, Señor amado, has querido enseñar, tal cual nosotros podamos aprender en este día. Amado Dios, oramos para que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre, para que nuestros pensamientos, Señor amado, puedan estar intactos y podamos aprender cada uno, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y decimos fuerte: amén, amén y amén. Amén. Mis hermanos, estamos en la parte final de lo que ahora el apóstol Pablo está queriendo dejar a los hermanos de Tesalonicenses. Lo importante, hermanos, de estos capítulos, lo que hemos podido ver, es que Pablo está enseñando constantemente. Uno, les enseñaba que la venida del Señor aún no se había efectuado, que aún no se había llevado a cabo, porque los tesalonicenses tenían ese temor, ese miedo. Y ya nosotros vemos capítulos anteriores que ese temor que ellos tenían de ver que la venida del Señor estaba demasiado cercana, ellos ese temor que tenían lo habían malinterpretado de una manera. Entonces algunos habían dejado de trabajar, y ellos decían: bueno, la venida del Señor está cerca, y lo que ahora nosotros vamos a hacer, bueno, nos apartamos de todo lo malo y nos dedicamos netamente a lo espiritual, decían, y dejaron de trabajar, y esto desencadenó en una serie de sucesos que era en desmérito de ello. Amén. Entonces Pablo les da una serie de exhortaciones. Uno es que les da algunas señales, algunas cosas que deberían preceder a la venida del Señor. Y lo otro que Pablo estaba enseñando a esta iglesia es que ellos deberían de mantener siempre un espíritu de esperanza en las cosas que ellos hacían. Amén, esperanza. Y por último, ya entrando en el capítulo 3, lo que Pablo les mostraba a estos hermanos de Tesalónica era que Dios siempre se iba a permanecer fiel, y Dios siempre va a permanecer fiel para con cada uno de nosotros. Ahora el apóstol Pablo está enseñando a esta iglesia y obviamente a nosotros, hermanos, que esto que nosotros esperamos, esto que nosotros estamos esperando, lo cual es la venida de nuestro Señor Jesucristo, es algo que nosotros debemos de esperarlo con esperanza.
Es algo que nosotros debemos de anhelar. Sin embargo, mis hermanos, en ese interín, entre que nosotros estamos en esta vida y entre la venida del Señor, hay un espacio. Y ese espacio, hermanos, no se sabe de cuánto tiempo es. En ese interín, hermanos, que nosotros estamos entre la venida del Señor y nuestro presente en este lugar, nosotros podemos encontrar, hermanos, que en ese espacio, como iglesia, nosotros tenemos o debemos de tomar una actitud. Y esa actitud, hermano, es legislado por la palabra de Dios. Entre que nosotros andemos en el camino, nosotros como creyentes tenemos una orden de Dios, tenemos una orden de la palabra, la cual está presente en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos marca de qué manera nosotros debemos de conducirnos en acá mientras vivamos, mientras estemos esperando la venida del Señor. Estos párrafos, esto que nosotros vamos a leer, nos habla en esencia de lo que el trabajo significa para nosotros y cómo nosotros debemos de estar esperando la venida del Señor. Vamos a enfocarnos en el versículo 6, por favor, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice lo siguiente. Vamos a enfocarnos solamente en este versículo. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Delante de todo el problema que él había recibido, Timoteo había llevado esta instrucción, esta noticia a Pablo, y él decía que algunos hermanos, entre los hermanos de Tesalónica, algunos hermanos que eran muy pocos, obviamente, estaban andando desordenadamente. Nosotros vemos que esta iglesia es una iglesia que tenía gran ejemplo de poder andar en fe, gran ejemplo de esperanza, gran ejemplo de trabajo, pero había algunos entre ellos que estaban empezando a andar desordenadamente. Y como hemos visto, hermanos, durante la lectura, este desorden al que Pablo se refería hace referencia al trabajo, hace referencia a cómo se estaban conduciendo ellos en su ente laboral. Lo que ahora vamos a hacer, hermanos, es básicamente lo que voy a hacer es primero hacer la descripción, qué es lo que Pablo les estaba hablando a ellos, y luego inmediatamente nosotros vamos a interpretar qué es lo que Pablo o qué es lo que la Biblia ahora nos enseña a cada uno de nosotros. Lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 6 es que esta orden que ahora está dando Pablo tiene una perspectiva más imperativa, es una orden. Nosotros podemos ver en muchos pasajes de la Biblia, incluso aquí mismo en la carta Tesalónica, que muchas veces Pablo se dirige a ellos y les dice: os rogamos, les ruego. Era como pedirles algo, pero de una manera más familiar. Les rogamos. Sin embargo, ahora lo que está diciendo el apóstol Pablo ya no tiene ese orden. Ya no, hermano, te ruego. Lo que ahora Pablo está diciendo: les ordenamos. Lo que ahora Pablo estaba diciendo es que nosotros ahora, hermanos, les estamos ordenando. Ya no es un ruego, no es una sugerencia. Lo que ahora Pablo está dejando claro en esta iglesia es una orden, pero no es una orden, hermanos, dada de él. No es una orden de Silas, no es una orden de Timoteo, es una orden, y como nosotros podemos ver en este versículo, es la orden y la autoridad del Señor Jesucristo. Esa es la orden. La autoridad que la autoridad por la que Pablo estaba investido en ese lugar era, hermanos, la autoridad que solamente Cristo puede dar. Cristo, mis hermanos, es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el dueño y amo de la iglesia, y Él tiene toda la autoridad, hermanos, para que nosotros podamos obedecerle. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Hermano, lo que nosotros tenemos delante nuestro ahora es una orden, y es una orden de Dios a que nosotros podamos dirigir nuestra vida de una manera ordenada. Y esta orden, hermanos, esta autoridad no mana, hermanos, de mí en este momento. Esta orden mana de las Escrituras y de nuestro Señor Jesucristo. Os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es la esencia de nuestra reunión. Jesucristo, mis hermanos, es el centro de nuestro culto.
Jesucristo, mis hermanos, jóvenes, todos los que nosotros estamos acá, es el centro de nuestra reunión. Lo que a veces nosotros hacemos es, y está bien hasta cierto punto, el venir a encontrarnos con nuestros hermanos en la fe. Sí, nos alegra vernos cada domingo, pero ese no es el centro de la reunión. El centro de la reunión, hermanos, no es el ponernos la ropa de domingo, ¿no? Y vernos que más especiales, más bonitos. No, está bien, obviamente no está mal, pero no es el centro de nuestra reunión. El centro de la reunión, hermanos, no es venir a este lugar, aunque es parte sin lugar a dudas, y mostrar nuestros dones o dar de nuestros dones. ¿Es importante? Seguro que sí, pero no es el centro de nuestra reunión. Mis hermanos, el centro de nuestra reunión y de nuestro culto es el Señor Jesucristo. Es gracias a Él. En Él, mis hermanos, nosotros formamos parte de esta iglesia. Así que en cualquier sermón o cualquier cosa que nosotros hagamos, si nosotros no hacemos que ese nombre sea exaltado, nuestro culto no tendría razón de ser. A esta reunión, mis hermanos, esta asamblea, la Biblia dice que el Señor es quien la ha convocado. Dios ha convocado esta reunión, nos ha separado de nuestras actividades y el Señor nos ha llamado a este lugar, pero es Él quien ha llamado. Hermanos, el centro de nuestro culto, el quien ha convocado a este culto es el Señor Jesucristo. Él es la autoridad. Sin Jesús, mis hermanos, esta sería cualquier tipo de reunión. Lo más importante para nosotros es que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Es la esencia de nuestro culto. Y si en nuestro culto, mis hermanos, no hay esa pasión, no hay ese deseo de poder darle al Señor lo mejor de mí, hermano, yo debo de revisar mi vida. Yo debo de revisar. Así como nosotros, mis hermanos, hacemos los preparativos para poder recibir de visita a alguien, o así como nosotros nos alistamos o nos arreglamos para poder ir a un determinado lugar, hermano, así nosotros debemos de tener nuestros máximos afectos, lo que nosotros podemos hacer de mejor manera, nuestros máximos esfuerzos a este día y a la adoración al Señor, nuestros máximos esfuerzos. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, bueno, a mí me gusta jugar fútbol bastante. Permítame 2 segunditos hablar de mí. Me gustaba mucho jugar fútbol. Jugaba casi destinado a jugar fútbol profesional. Me hubiera encantado. Cuando tenía un partido en el club municipal, antes había un municipal, un club, ahora ya no. Tenía un partido y yo sabía que íbamos a jugar el día miércoles a las 11 de la mañana. Hermano, un día antes mis cachos, ¿no?, estaban listos, brillando. Esas veces se utilizaban más los cachos negros. Estaban listos, brillando, mis medias bien dobladitas, mi camiseta, mi indumentaria, hermano, mis vendas, todo lo que nosotros nos consagramos, ¿no ve? Vendas, canilleras, coderas, todo lo que usted se imagine, desodorante, todo estaba en mi maleta listo y ordenado, porque ese partido era algo que yo estaba esperando. Y hermanos, si el partido empezaba a las 11 de la mañana, yo estaba 10 ya ahí, juntos teníamos que concentrarnos esa hora y teníamos que calentar, estar hablando, estar escuchando lo que el profesor nos iba a indicar, porque era algo realmente importante para nosotros y para mí era mi máxima pasión. Yo deseaba realmente jugar, estaba mi pasión envuelta en ese lugar. Hermanos, muchos de nosotros volcamos nuestras pasiones a cosas que nos gustan. Nuestros afectos están orientados a lo que nosotros queremos hacer. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que examinarnos ahora si es que este culto, por ejemplo, para nosotros está enmarcado dentro de nuestras máximas pasiones o nuestros máximos afectos. Usted sabe si el día de ayer, pensando en hoy, ha dormido temprano. Usted sabe si el día de ayer, pensando en hoy, ha listado quizás ya su ropita, se ha preparado, ha orado, ha estado en familia, no sé. Usted sabe cómo se ha preparado, hermano. Eso es algo en lo que nosotros de alguna manera podemos medir de qué manera Jesús es importante para nosotros. Pero eso es uno. Lo que inmediatamente nosotros vemos, hermano, en esta palabra es que Cristo, como le digo, es el centro de nuestro culto en este lugar. Si no fuera el favor y la muerte de Cristo, nosotros no estuviéramos acá.
Si no fuera el sacrificio de Jesús, no estuviéramos acá. Hermano, es por el cuerpo de Cristo que nosotros hemos venido a este lugar y formamos parte de su iglesia. Jesús nos ha hecho parte de su iglesia. Es por Jesús. No son por nuestras capacidades. No, desde luego, es por Jesús. Y aquí, hermanos, quiero traerles a colación una meditación de San Bernardo. Él dice así: el nombre de Jesús no solamente es luz, sino también alimento, asimismo aceite, sin la cual todo alimento del alma se seca. Es la sal, sin la cual todo resulta insípido. En fin, es miel para el alma, y todo aquello de que se puede disfrutar carece de aliciente si no se nombra a Jesús. La vida, la esencia de nuestra vida sin Jesús, hermanos, es absolutamente nada. Jesús es el centro. Y si Jesús es el centro de nuestro culto, hermanos, Jesús es el centro de nuestra vida, hermanos, nosotros debemos de darle nuestros máximos afectos. Hermanos, en Cristo nosotros formamos parte, somos objeto del amor de Dios, y sin Cristo somos parte de la ira de Dios. ¿Se da cuenta cuán importante es para nosotros Jesús? Nosotros estamos escondidos en Él nosotros formamos parte de su iglesia. Y si Jesús, hermanos, es tan importante para nosotros, sus órdenes deben de ser también importantes para nosotros. No es un favor, no es una sugerencia. Pablo está diciendo: en el nombre de Jesús les ordenamos, hermanos. ¿Se da de cuenta de esa autoridad? ¿Se da de cuenta de esa autoridad? Hermanos, es Jesús que ahora nos llama a nosotros ¿a qué? A que nos apartemos, según el versículo 6, de todo hermano que ande desordenadamente. Todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué es apartarse, separarnos de estas personas? Mire, a evitar, rehuir o alejarse. ¿Pero de quién? ¿De quién nos alejamos? ¿De quién nos apartamos? Según lo que nosotros ahora estamos leyendo, son de aquellas personas ociosas que andan desordenadamente. Esta separación que ahora Pablo está haciendo, les está pidiendo a los hermanos que se aparten de ellos. Hermanos, pareciera algo duro. Pareciera que bueno, yo me voy a apartar de él. No, si quizás es el que necesita ayuda. Bueno, la disciplina dentro de la iglesia, hermanos, tiene una orden de proceso. La disciplina, hermanos, no es para que cada uno venga y en la iglesia haga lo que quiera porque hay libertad en Cristo. No, mi hermano. En la iglesia el Señor ha estipulado un orden, ha estipulado una disciplina. Y el apartarse de alguien que está practicando el pecado en la iglesia es una orden de Dios. Lo primero, dice la Biblia según el Evangelio de Mateo, es que esta persona que ha sido descubierta en pecado sea confrontada en lo secreto, de manera privada. Hablar con él y hablarle de manera privada. Bueno, eso espera que este hermano pueda entrar en razón, pueda arrepentirse de pecado y continuar. Pero si este hermano, si esta persona no se arrepiente, si esta persona persevera en su pecado, entonces el orden en la disciplina de la iglesia es que convoquemos a 2 o 3 personas espirituales, ancianos de la iglesia, y confrontarles con ello. Pero si esta persona, hermano, persiste en su pecado, entonces sí, la orden de Dios para ellos es anunciarlo a toda la iglesia y decirle: hermanos, toda la iglesia, tal hermano, tal persona continúa practicando el pecado, continúa. Y si este hermano, aún con todos esos procesos, no ha podido, no ha querido arrepentirse, entonces el cuarto paso es sacarlo de la comunidad de la iglesia, sacarlo del seno de la iglesia. Hermanos, la iglesia es algo que nosotros debemos de cuidar, porque nosotros hemos visto, hermano, a lo que lleva este tipo de prácticas cuando no son reguladas por el Evangelio. La apostasía empieza a manifestarse de una u otra manera, o de manera sutil entra dentro de la iglesia. Así que la disciplina dentro de la iglesia es importante.
Y en muchos lugares, hermanos, esto no se habla. En muchos lugares, cuando una persona es disciplinada y ay no, se va a enojar, muchos líderes tienen o titubean a la hora de amonestar a alguien, porque de repente es la persona que, qué sé yo, da más dinero en la iglesia, o es el más antiguo, o pasa algo. Y hermano, la disciplina de Dios en la iglesia es tácita. La disciplina en la iglesia debe de manejarse así. Uno piensa o uno quiere tener al amor muchas veces como pretexto de todo. Y pensamos a que Dios es amor. ¿Y dónde está el amor de Dios? Y nos olvidamos de su esencia, de la justicia. Hoy que estamos estudiando los días miércoles los atributos de Dios, vemos, hermanos, que Dios en su esencia es el mismo. Dios es así de amoroso, Dios es así de justo, Dios es así de santo, Dios es Dios en todo momento. No podemos escudarnos, hermano, bajo el pretexto del amor y que Dios es amor y yo puedo hacer de mi vida lo que quiera. Mis hermanos, eso no es así. Este Dios, hermano, a que nosotros honramos, este Dios a que nosotros servimos, es un Dios también que disciplina. Y si en algún momento hay que separar a alguien, bueno, mis hermanos, hay que hacerlo. ¿Es duro? Seguramente que sí, pero es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos está enseñando, ah, Señor, a ver, lo voy a pensar. No, mi hermanito, nos está ordenando. Nos está ordenando. Y según las perfecciones de Dios, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el rey? Y nosotros debemos de obedecer. Él es Dios, Él es rey. ¿Quién le va a dar consejo al Señor? ¿Quién le va a instruir al Señor? Nadie. Él es Dios, Él es rey. Y si el Señor dice, apártense, te ordeno que te apartes del que ande desordenadamente, la iglesia obediente debe de decir amén. Debe de decir amén. Amén. Quizás una historia que de alguna manera le va a ejemplificar esto un poco más, es la siguiente. Sofronio, qué lindo nombre, ¿no? Sofronio, un noble romano que se había transformado en un cristiano muy fiel, tenía una hija que se llamaba Eulalia. Ahí va otro nombre para los que quieren tener hijos. Eulalia. Eulalia le había pedido permiso a su padre Sofronio, que le diera permiso para ir a visitar a su amiga que no era cristiana y que ella tenía prácticas mundanas, paganas. Entonces el papá le dijo, no te lo permito, le dijo. La muchacha le dice a su papá, ¿crees que soy demasiado débil para que me arrastre a la tentación? Y Sofronio, su papá, le contestó de la siguiente manera. Su papá agarró un carbón apagado y se lo dio a su hija Eulalia. Eulalia, con un poco de temor, no quiere agarrar el carbón, pero su papá le dice, no temas, no te va a quemar. Y lo que ella hace es agarrar. Ella pensaba que se iba a quemar, no se quemó. Inmediatamente su padre le volvió a pedir el carbón y ella se fijó que su mano estaba completamente manchada, negro, no de los que han manejado carbón en algún momento, negro. Y esta muchacha Eulalia le dice, papá, ¿cómo es posible? ¿Cómo no vas a tener cuidado? Me has manchado las manos. Y su papá Sofronio le dice, sí, no te has quemado, pero sí te has manchado. Y estos, hermanos, lo que nosotros pasa, o lo mismo ocurre con las malas compañías o las malas conversaciones. No te queman, pero sí te manchan. Lo que nosotros, hermanos, vemos, o el cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros, tiene que ser un cuidado o algo a lo que nosotros tenemos que ponerle atención. Si Dios dice algo que no es, hermano, para que nosotros lo podamos pensar o de alguna manera sugerirle algo. Si Dios dice que nosotros cuidemos con quién conversamos, cuidemos con quién hablemos o hablamos, es por algo. Y aunque nosotros digamos, no, pero Señor, yo soy más fuerte que Sansón, no pasa nada conmigo, yo soy el rey espiritual, o yo soy esto y el otro. No, si Dios lo dice, a nosotros nos queda solamente obedecer. Amén. Esto, hermanos, andar desordenadamente es esto que Pablo les estaba hablando, tiene como una perspectiva militar.
y a los que andaban desordenadamente, para ese entonces les decía a aquellas personas que se salían de la fila, aquellas personas que mientras todos estaban rectitos, uno estaba chueco. No, más o menos esa idea es lo que da Pablo. En otras cosas, hermanos, lo que Pablo estaba diciendo es que muchos de estos hermanos se estaban portando de esta manera. Ellos se estaban portando así. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 12, el versículo 15. Así que, hermanos, dice el Señor, estad firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Pablo les había dicho, uno, es que ellos deben de separarse de estos hermanos que andan desordenadamente. Lo segundo era que ellos no debían de olvidar la enseñanza que han recibido de Pablo. Eso era lo que Pablo les estaba enseñando. Pablo les había enseñado de manera presencial cuando él estaba con ellos, pero Pablo también les había enseñado con su primera carta que ellos deben de conservar la doctrina, deben de cuidar la doctrina. Les habló, tienen que cuidar la palabra, lo que les hemos hablado de manera presencial o que les hemos hablado de carta, tienen que cuidarla. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, mira lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos, hermanos, que a lo que Pablo se está refiriendo es a que nuestras vidas, nosotros, hermanos, tenemos una orden de Dios de cómo debemos dirigirnos, de cómo nosotros debemos de andar. Y según el contexto, según lo que nosotros estamos leyendo, Pablo se está refiriendo a nuestro trabajo, a cómo nosotros trabajamos, a cómo nosotros nos movemos en esa circunstancia. Y a veces pensamos, hermanos, como que, o a veces hay este pensamiento, escúchenme, a veces pensamos que nuestra vida espiritual con Dios es una cosa y nuestra vida secular es otra. Nuestra vida en el trabajo es otra, nuestra vida en el colegio es otra. Como que no hay, bueno, las cosas de Dios o las cosas de Dios tienen su hora, tienen su momento, no tienen su día. Y las cosas de mi trabajo también tienen su hora, tienen su momento y tienen su día. Y ese pensamiento, hermano, desde luego es que no está bien. Ese pensamiento, hermanos, es lo que hace separar la vida del creyente en una vida espiritual y en una vida secular. Y esto dice la Biblia, esto no está bien. Y lo que Pablo ahora está hablando es cómo nosotros debemos de dirigirnos en nuestra vida, portándonos como Dios quiere que nos portemos siempre. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser legislada mi vida, toda mi vida, por la palabra de Dios? Y hermanos, esto es así. Toda la Biblia, hermanos, nos habla que nuestra vida en el Señor es una. No hay una separación entre la vida espiritual y una vida secular. No hay esa separación. ¿Me está escuchando? Vamos a leer algunos pasajes. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Mira lo que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en ¿qué? En tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si algún ministro conforme a la palabra que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Y no está hablando ahora Pablo de que cuando nosotros vayamos a la iglesia, hagámoslo para la gloria de Dios. O cuando nosotros cantemos una alabanza, hagámoslo para la gloria de Dios. No, dice todo. Y cosas tan simples, hermanos, como comer y beber. Cosas tan simples como para comer y beber, hermano. Si esa simpleza debe de ser dada para la gloria de Dios, ¿cuánto más
todas mis otras actividades. Entonces, hermanos, no hay una vida separada de la espiritualidad en la iglesia y otra en el mundo secular. No, mi espiritualidad para Dios tiene que ser 24/7. Todo el tiempo yo debo de tratar de agradar a Dios. Todo lo que yo haga, hermano, coma, beba, trabaje, juegue, mire, toda actividad debe de glorificar a Dios. ¿Se da cuenta? Es por eso que nosotros, hermanos, acá la congregación no venimos a adorar a Dios, venimos a continuar adorando. No venimos a alabar a Dios, venimos a continuar alabando. Porque nuestra alabanza, hermanos, no empieza cuando entras de acá de la puerta. No, nuestra alabanza, hermanos, empezó mucho tiempo atrás, cuando nosotros estuvimos el día de ayer mirando alguna cosa, el día viernes cuando estuvimos trabajando, todo ese tiempo, hermano, ya estábamos adorando al Señor con las cosas que hacíamos. Porque pensar, hermanos, que a partir de esa puerta empieza nuestra alabanza, ese es un pensamiento erróneo. Ese es un pensamiento erróneo. Y eso se llama religiosidad. Religiosidad. Si tú piensas que le adoras al Señor solo cuando estás en la iglesia, estás equivocado. Tu adoración, hermano, empezó cuando estás en tu casa con tu familia, cuando estés el día de mañana en tu trabajo, en ese lugar, en ese momento, Dios está recibiendo tu alabanza. Dios está esperando que nosotros podamos darle gloria al Señor. Amén. La vida del cristiano no se separa en una vida secular y en una vida espiritual. El cristiano vive una sola vida. Amén. Ahora escúcheme. Soli Deo gloria. Diga conmigo, soli Deo gloria. Que es solo a Dios la gloria. Es, hermano, el fundamento, uno de los fundamentos más importantes de la esencia de nuestra fe cristiana. Y esto, hermano, quiere decir que la gloria de nuestra salvación es de Dios, no es nuestra. La gloria de nuestra salvación no es por cuán bueno hemos sido, nosotros hemos tomado la lección. No, mis hermanos, soli Deo gloria es la gloria de Dios. Él se merece la gloria de nuestra salvación. Pero no solamente se transmite o se ve en la gloria de nuestra salvación, sino que soli Deo gloria también tiene un sentido de una vida cotidiana. Todo lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos, en todo momento y en todo lugar, deben de buscar que de alguna manera el nombre de Dios se glorifique. Cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, en todo momento, hermano, buscar la manera que solo Dios se glorifique. Y obviamente no estoy pensando, hermano, que usted, si de repente es, si usted es, un oficio albañil, ¿no? Si usted es albañil y está planchando con estuco y de repente ahí ponga una cruz, es trabajo cristiano, ¿no? O cuando esté entregando su trabajo, cuando esté haciendo el trabajo de química, ahí usted haciendo su trabajo de química y ahí usted coloque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, una tarea cristiana. No, mis hermanos, soli Deo gloria es hacerlo con excelencia. Soli Deo gloria es que mi trabajo, lo que yo hago, glorifique a Dios. Eso es soli Deo gloria en mi vida cotidiana. A veces pensamos, hermanos, o se tenía un pensamiento, se pensaba que solamente se podía servir a Dios en una iglesia. ¿Sabe? En la época medieval, ¿cómo pensaba la gente? En la época medieval, hermanos, el católico pensaba que para servir a Dios tenía la vida en el trabajo, ocupa problemas, ocupa tiempo. Entonces voy a servir a Dios y me voy a ir a un monasterio. Entonces, en la época medieval, la gente que quería servir a Dios se apartaba del trabajo, se apartaba de todos y se iba a servir a Dios a un monasterio. Así pensaba la gente. O si querían servir a Dios, se hacían frailes o sacerdotes. Entonces el fraile, el sacerdote, el monje, ellos servían a Dios. Así pensaba la gente. O de repente el pensamiento que los antiguos tenían, el pensamiento más anterior, incluso los judíos,
Incluso los judíos pensaban así. Los judíos pensaban, hermanos, que hacer labores con la mano, trabajar con la mano, era de segundo orden. Eso pensaban los judíos. Escuche la oración de un rabí del primer siglo, un judío. Escuche lo que él pensaba. Y él oraba así: te agradezco, oh Señor mi Dios, porque tú me has dado la suerte de poder sentarme en una casa de estudios, no con quienes se sientan en las esquinas de las calles, porque yo trabajo desde temprano y ellos trabajan desde temprano. Trabajo desde temprano en las palabras de la Torá y ellos trabajan desde temprano en cosas sin trascendencia. Porque yo me canso y ellos se cansan. Yo me canso y obtengo beneficio por ello, pero ellos se cansan sin beneficio alguno. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida de la era venidera y ellos corren hacia el pozo de la destrucción. ¿Se da cuenta? En el primer siglo el judío pensaba que servir a Dios era estudiar la Torá, su Biblia, y que los que trabajaban, esos mundanos, no estudian, no servían. Ese era el pensamiento de ellos. Los griegos, hermanos, y los romanos también consideraban el trabajo manual con poca dignidad. Con poca dignidad. Entonces se pensaba, hermano, que el cristiano que servía a Dios era un cristiano de primera clase, y el cristiano que no servía a Dios y que tenía trabajo normal era un cristiano de segunda clase. Ese era el pensamiento que se tenía, en que se puede servir a Dios solamente en esos lugares. Lastimosamente, el día de hoy tenemos algunos vestigios de ese tipo de práctica. El día de hoy pensamos que solamente se puede servir a Dios desde un púlpito, o pensamos que solamente se puede servir a Dios en la iglesia. Las personas que cantan, las personas que tocan, las personas que tienen un grupo familiar, no, o algo, hacen algo en la iglesia, pensamos que solamente eso es servicio a Dios. Y hermano, hoy nosotros vemos que el servicio a Dios, hermanos, trasciende de este lugar. No se limite al servicio a Dios a este lugar, a servir en el lugar donde nos congregamos. Si lo hacemos, muy bien por cada uno de nosotros. Pero hermanos, no se limita nuestro servicio a Dios en este lugar. Nuestro servicio a Dios trasciende estas paredes, trasciende este lugar. Nuestro servicio a Dios, hermano, está en el lugar de tu trabajo el día de mañana. El servicio a Dios, hermanos, trasciende y nos hace dar de cuenta que estamos delante de Dios todo el tiempo. Ahora diga conmigo: coram Deo. Otra vez, coram Deo. Coram Deo, hermano, significa delante de Dios. Y este pensamiento, hermano, es el pensamiento que tiene que estar delante de nosotros. No el pensamiento de que Dios está solamente en la iglesia. El pensamiento de que Dios está, o el servicio a Dios es solamente haciendo actividades aquí dentro de la iglesia, hermanos. El servicio a Dios trasciende muchos lugares. Estamos delante de Dios y sirviendo a Dios en todo momento. Amén. Todo el momento. Entonces, para el cristiano, para el Hijo de Dios, no hay una vida secular y una vida espiritual. Vivimos delante de Dios todo el tiempo, 24/7, todo momento, cada segundo. Y yo debo de estar consciente, hermano, de que eso debe de legislar o debe de guiar nuestras vidas. ¿Sabe qué es la vida secular? La vida secular, hermanos, está gobernada por el materialismo. La vida secular está gobernada por el materialismo. El pensamiento de la vida secular, hermano, es que nuestras necesidades son solamente materiales. Nuestras necesidades son solamente físicas. Ese es el pensamiento secular, la práctica secular. Que mientras más consumo, mientras más gano, más consumo. Ese es el pensamiento secular. Había un antiguo proverbio anglosajón que decía lo siguiente: mire, gana
quien muera con más juguetes. Era un pensamiento anglosajón. Gana el que muera con más bienes, el que tenga más cosas. Y eso es lo que enseña la secularidad. La secularidad, hermano, es una constante competencia por éxito, pero el éxito se determina en base a cuánto dinero tienes, no a cuánta fama tienes. Se determina de esa manera en la secularidad. Por eso, hermanos, que la secularidad para nosotros o en nosotros, hermanos, tiene que ser legislada por Dios. Aunque la cultura, nuestro medio social nos muestre eso, hermanos, la vida del creyente es legislada por Dios. Amén, por Dios. Por otro lado, hermanos, como hemos visto, no estamos separados por una vida secular y espiritual. La contraria, lo espiritual, el pensar que nuestro trabajo no obra nada para el beneficio de la obra de Dios. El pensar, hermanos, que nuestra vida espiritual es mucho más importante, hablando de la oración, hablando de nuestra vida con el Señor, es mucho más importante y no debemos de trabajar, no debemos de hacer muchas otras nuestras actividades, el separarnos de todo ello. Ese también es un pensamiento erróneo. Hermanos, estamos delante de Dios todo el tiempo, a cada momento. Amén. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Estoy diciendo claro, espero dejarme entender. Había un padre de la iglesia, Eusebio se llamaba él, y este padre de la iglesia pensaba de la siguiente manera. Él pensaba que los cristianos de primera clase son los que sirven a Dios y los cristianos de segunda clase están en empleos seculares. Sin embargo, hermanos, nuestra fe cristiana no acepta ningún tipo de este movimiento. Nuestra ética, hermanos, está enmarcada en la palabra del Señor. Y nosotros vamos a ver, mientras avancemos en estos versículos, en los versículos que siguen, que el Señor tiene mucho para enseñarnos en nuestra ética, de cómo nosotros nos paramos, cómo nosotros nos comportamos o cómo debemos de ser en nuestra vida, en todo el momento, en cada lugar, en el trabajo. ¿Qué dice Dios del trabajo? ¿Qué es lo que me es lícito hacer en el trabajo? ¿Cómo debo de comportarme yo en el trabajo, en el estudio? Todo, hermanos, es enmarcado por la palabra de Dios. Ya a esto el Señor se refiere cuando dice que hay muchos que están andando desordenadamente. Estos que andaban desordenadamente pensaban eso. Bueno, ellos decían, lo que más importa ahora es la salvación y yo voy a dejar mi trabajo y ellos empezaban a andar desordenadamente, como vamos a ver versículos más adelante. Se entremetían en la vida de otros, dejaron de trabajar, y eso es andar desordenadamente. Pablo está diciendo que en nuestro andar, hermano, mientras nosotros estemos en el camino, mientras nosotros estemos rumbo a la vida eterna, en ese tránsito, hermano, nosotros debemos de andar como ordenadamente. Andar ordenadamente, hermano, que nuestro tránsito en este camino, en el camino hacia la vida eterna, sea un camino que nosotros podamos andar dando gloria a Dios en todo momento, en todas las cosas que nosotros hagamos. Amén. Así de importante es, hermano. Uno puede pensar y puede decir, bueno, yo acepto que ir un domingo a la iglesia, acepto venir ya temprano, ya eso más, ya 10 en punto voy a estar, ya acepto, está bien. Vamos a cantar, vamos a hacer todo, pero después no. Después mi vida es mi vida. Y a veces, como escuché algo gracioso en esta semana, a veces en la iglesia venimos y le cantamos, Señor, tú eres rey, ¿no? Al rey, Hosana, y el rey aquí en la iglesia. Pero cuando salimos afuera, cantamos, pero yo sigo siendo el rey. Jaja. Y pareciera que no dejamos, hermanos, que nuestra vida se entregue completamente, se rinda a Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, no le entregamos solamente 2 horas al día o 24 horas del día domingo. No, le entregamos nuestra vida. Y nuestra vida
incluye nuestro trabajo, incluye nuestros estudios, incluye nuestra profesión, incluye todo lo que hagamos y todo lo que hacemos. Ese todo, mis hermanos, es demandado por Dios en su palabra. Ese todo. Mis hermanos, Dios nos muestra a cada uno de nosotros cuál es nuestra misión, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Bueno, Señor, ¿cómo yo te doy gloria en mi trabajo? ¿Dejo mi Biblia en mi escritorio para que vean que soy cristiano? ¿Debo de colar un pescadito en la parte trasera de mi auto para que vean que es un auto cristiano? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de comportarme? Nosotros vamos a ver, hermano, a lo largo de los siguientes versículos, cuál es la manera de un cristiano de poder ejercer éticamente su vida en todo lo que él haga. Lea conmigo para ya ir concluyendo. Efesios capítulo 6, versículo 5 al versículo 7. Efesios capítulo 6, versículo 5 al versículo 7 dice así: siervos, empleados quiere decir, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Entonces mire, cuando nosotros estamos realizando cualquier tipo de actividad, hermano, ahora les está hablando a los empleados, les está diciendo: empleados, cuando ustedes hagan algo, no miren a su jefe como para el que están trabajando, no, mírenlo o háganlo como si lo estuvieran haciendo para el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? La perspectiva del cristiano cambia, porque muchas veces hay pensamiento dentro de esta idiosincrasia boliviana. Hay el pensamiento de que acaso es para ti, acá es para vos, así nomás. No, acaso te paga, acaso reconoce tu trabajo. Hermano, puede que no reconozcan nuestro trabajo, puede que no nos paguen lo suficiente, pero mis hermanos, nosotros estamos trabajando. Dice la Biblia, según Efesios, que nosotros hacemos las cosas como para Dios, como si lo que nosotros estuviéramos fuera el Señor. En cualquier trabajo que usted realice, hermano, el trabajo que usted realice, mire y vea que el contrato que está firmado ahí no dice firmo el contrato con Pedro García. No, mis hermanos, cuando usted firme su contrato, usted mire, obviamente no lo coloque, ¿no?, con Jesús de Nazaret. Cuando estés aprendiendo o realizando un trabajo, no digas: bueno, trabajo para la licenciada Federica Espinosa. No, trabajo Jesucristo de Nazaret. Cuando veas a la autoridad para la que estás trabajando, hermano, estás trabajando como para Jesús. ¿Sabe qué va a ocasionar eso? Va a ocasionar que tu trabajo, hermano, sea limpio, prolijo, lo más perfecto posible, porque de esa manera nosotros glorificamos a Dios. Tu trabajo va a dejar de ser mediocre, tu trabajo va a dejar de ser sin sentido. Tu trabajo va a tomar otra noción, hermano. Estás haciéndolo como para el Señor. Siervos, dice, empleados, estudiantes, trabajadores, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, a los ojos de Dios. Coram Deo, estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Soli Deo gloria. Todas las actividades que nosotros hagamos, hermanos, que el nombre de Dios se gloríe en todo momento y en toda ocasión. Así, cuando nosotros hagamos todo tipo de actividad, hermano, y vengamos a la adoración pública, tu adoración que ha empezado en tu trabajo, tu adoración que ha empezado en tus estudios, delante de tus compañeros, tu adoración en acá cobra otro tipo de relevancia. Tu adoración aquí es más intencional, pero ya no es una adoración solamente de labios, ya es una adoración que busca realmente que el nombre de Dios sea glorificado.
Que Dios sea glorificado en todas las cosas que hagamos. Coram Deo. Estamos delante de Dios todo el momento y todo el tiempo. Entonces la exhortación de Pablo, hermanos, es estar conscientes de que, hermano, el dueño de la iglesia, de su iglesia, es Cristo. Y Él tiene toda la autoridad para legislar nuestras vidas, no solamente aquí en una reunión, sino también en todo momento y en todo lugar. Amén. Oremos, hermanos. Es un momento, hermanos, para que nosotros podamos, de alguna manera, meditar en las actividades que nosotros realizamos fuera de este lugar. Hermanos, por un momento, medite en cuál es tu servicio a Dios fuera de esta reunión. Medita por un momento, hermano, hermana, joven, niños. Los niños están aprendiendo esto ahora. ¿Cómo le estoy sirviendo a Dios fuera de esta reunión, fuera de este lugar? Meditemos. Y si nuestro trabajo, nuestra actividad y todo lo que nosotros realizamos fuera de este lugar no está glorificando a Dios, hermano, es tiempo en que le pidamos a Dios su ayuda. Es el momento en que nosotros le pidamos a Dios glorificar a Dios. ¿Cómo está tu relación o cómo está tu servicio en tu familia, en tu casa? ¿Cómo está tu servicio en tu casa? Coram Deo. ¿Cómo está tu servicio a Dios en tu trabajo? Coram Deo. ¿Cómo está tu servicio a Dios en todas las actividades que puedas imaginar y pensar? Amén. Meditemos en ello, hermanos. Oremos. Señor amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque tu palabra, Señor, es lumbrera para nosotros, luz a nuestro camino. Señor, hoy comprendemos que nuestro servicio a ti, Señor, trasciende estas paredes, trasciende esta reunión. Señor, hoy nosotros comprendemos que nuestro servicio a ti, Señor, está en cómo dirijo yo mi vida, cómo, Señor, recogemos nuestra casa, recogemos nuestro cuarto, cómo nosotros nos dirigimos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la calle, manejando un auto. Señor, hoy nos damos cuenta que estamos delante de ti todo el tiempo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a glorificar tu nombre donde quiera que nosotros nos encontremos. Es verdad, Señor, que a veces no somos conscientes de esto. A veces, Señor, olvidamos que estamos delante de ti y que debemos de glorificar tu nombre en todas nuestras actividades. Pero el día de hoy, Señor, queremos pedirte perdón y queremos pedirte con todas nuestras fuerzas que seas tú, Señor, quien nos ayude a glorificar tu nombre, Señor, en todas las actividades que yo haga. Señor, quiero que el orden en mi cuarto glorifique tu nombre. Quiero que el orden y la manera en la que me conduzco, Señor amado, en mi trabajo glorifique tu nombre. Señor, que la profesión que tú me has dado, los dones y talentos que tú me has dado, Señor, glorifiquen tu nombre. Señor, ayúdanos a servirte en todo momento y en todo lugar. Haznos conscientes, Señor, que estamos delante de ti en todo lugar.
Te damos gracias con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos y decimos juntos, amén, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Queremos despedirnos de todos los hermanos, amigos, personas que han estado viendo esta transmisión. Gracias por haberse conectado a nosotros. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos y estamos ubicados en Bolivia, sí, el centro de Sudamérica, La Paz, ciudad de La Paz, Ciudad del Alto, avenida Satélite. Estamos en la avenida Escalona y Agüero. El número es 1115, ¿no es cierto? 1115, ahí está un edificio plomo que dice Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Los esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos.